Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Qué lindo, nuestro Dios nos protege, nos ama, nos cuida. Vamos a darle gracias al Señor. Tenemos una cita en esta mañana para bendecir el nombre de nuestro Señor, para darle a Él toda la gloria y toda la honra. Allí donde se encuentra, querido hermano, querido amigo, digámosle al Señor: he venido a esta cita, Señor, para alabarte. He venido a traer esa ofrenda de amor para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por permitirnos la salud, por permitirnos, Señor, levantarnos y estar dispuestos, Padre, a buscar tu presencia, estar dispuestos, Señor, a ofrendarte, Señor, a darte gratitud, a darte gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, muchas gracias porque muchas circunstancias podemos tener a nuestro alrededor, pero de todas ellas tú nos librarás, como dice tu palabra. Por eso, Señor, en este momento solo quiero alabarte, solo quiero adorarte, solo quiero decirte gracias, mi Señor, porque tú eres mi Dios, tú eres mi protector. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Oh, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Oh, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh, así eres tú, así eres tú.
descansamos, Señor, en ti. Descansamos, Señor, en tus promesas. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Oh, tú eres milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Oh, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Gracias, Señor, gracias. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, Señor, en este lugar. Recibe, Señor, la alabanza y la adoración de tu pueblo, Señor. A eso hemos venido, Señor, a decirte gracias. Te alabamos, te exaltamos, poderoso Rey. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabamos tu nombre, Señor. Te alabamos, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Toma todo el control, Señor, de principio a fin, Señor. Bienvenido, Señor, a nuestras vidas. Bienvenido, Señor, a nuestro hogar, Señor, a nuestras casas. Bienvenido, Señor, bienvenido. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Gracias. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Sí, Señor. Ven y muévete otra Gracias, vez. gracias. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad.
nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios, oh gran Dios. Solo en ti está nuestra esperanza, Señor. Solo en ti, Padre. Porque no hay Y Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Oh, sí, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Te anhelamos, Padre. Te anhelamos, Señor. Anhelamos el gobierno de Dios en esta tierra. Anhelamos el gobierno del Señor en nuestras casas. Anhelamos el gobierno del Señor en la iglesia. Anhelamos el gobierno del Señor en todo lugar. Amén. Porque solo allí es donde verdaderamente las cosas cobran sentido y orden. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos. Venga aquí tu reino, Señor. Venga aquí tu reino. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias. Gracias, Señor. Te anhelamos, Padre. Te anhelamos. Alabado seas, Señor. En Amén. tu nombre, Señor. Amén. 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 tu Gloria al nombre, Señor. Aplausos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decirle al Señor que aunque cosas vengan entre nosotros, nada nos va a detener porque estamos con el Señor. Amén. Sí, Amén. así Nada, es. nada más grande que Dios, y vamos a decirle en esta mañana que nuestra salvación está en Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios, así Amén. es. Aunque un ejército ataque contra mí,
confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, gracias. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Sí, Señor. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Oh, levántate. Levántate y sálvame. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Oh, levántate. Levántate y sálvame. Gloria al Señor, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Gracias, Padre, por el tiempo que nos has permitido Amén. alabarte a través de estas canciones, Señor. Solamente son una dirección, pero realmente la adoración y la alabanza es lo que sale de nuestro corazón Así para el es, Señor. gloria al Amén. Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a disponernos para recibir la palabra en este momento, continuar con nuestro servicio. Gloria Amén. al Señor, así es. Bueno, seguimos de gozo, de alegría, Celebración. de celebración, dándole la gloria y la honra a nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Les saludo, querido hermano, que se comunica a través de estos medios. Damos gracias al Señor por estas redes sociales que debemos usarlas muy bien para la gloria y honra del Señor. Qué lindo saber que llegamos con la palabra y la vida de muchas personas está siendo tocada Amén. para la Gloria a gloria y Dios, honra del gloria a Señor. Dios, así Le es. bendigo también, querido hermano de la congregación. Nos complace mucho saludarle y saber que pronto en la voluntad del Señor estaremos viéndonos y reunidos también. No sabemos exactamente qué día, pero cada día que pasa es un día que nos acercamos más a podernos Así reunir, es. podernos congregar nuevamente. También queremos saludar a todas aquellas personas que se conectan
por primera vez, esta es su iglesia Cristo Esperanza de Gloria del Ministerio Internacional Rey de Reyes. Les da la bienvenida y les bendecimos. También queremos invitarlos a que visiten la página web del Ministerio Internacional Rey de Reyes. Ahí en pantalla aparece la información www.ministeriointernacionalreydereyes.com. Ahí pueden ingresar y encuentran las diferentes iglesias que están en el ministerio en diferentes partes del mundo y pueden recomendar a un amigo o un familiar de acuerdo a la ubicación donde estén. Amén. Amén. También saludamos a todos los pastores que también nos reportan sintonía, de verdad que les bendecimos, queridos pastores, y a nuestros pastores principales, nuestros amados pastores Antonio Selma y Titi Selma, que el Señor les bendiga y les honramos. Muchas gracias, pastores, Dios les bendiga. Amén. 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 Bueno, allí quiero invitarle, querido hermano, a que elevemos una oración al Señor, démosle la gloria y la honra al Señor y pongamos este tiempo, esta porción de la palabra que el Señor va a compartirnos a través de la pastora para su gloria. Amado Señor, Gracias, Padre. venimos delante de tu presencia, Dios, agradecidos con este tiempo, Señor, con este precioso tiempo para honrarte, para glorificarte. Y Señor, ahora disponemos nuestra mente, nuestro corazón, para que tú seas, Señor, ministrándonos a través de tu palabra, esa palabra que tú has ministrado, Señor, al corazón de la pastora. Muchas gracias, Señor, porque tú hablarás para tu gloria y para tu honra. Que todo pensamiento, Señor, que toda palabra esté sujeta en obediencia a ti, Señor, en obediencia a lo que Gracias, tú quieres Señor. hablarnos. Amén. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Dios te Amén. bendiga y te use, amor. Gracias, mi vida. Se bendiga a ti también. Muy bien, queridos hermanos, un gusto de poder estar aquí nuevamente con ustedes y también saludamos a todas las personas que se conectan desde Portugal, España, Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela. Para todos sean bienvenidos y confiamos en el Señor de que lo que compartimos a través de esta transmisión es de gran bendición y podemos llevar y compartir también a otras personas. De eso se trata el Evangelio, de que podamos extender el reino de Dios aquí en la tierra y compartir lo que por gracia el Señor nos da. Amén. 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 Amén, muy bien. Queridos hermanos, hoy quiero compartirles un tema muy sencillo, como es el Evangelio. La palabra de Dios es muy sencilla, pero bien profunda. Así que quiero por favor que me acompañen a Marcos, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 41 al 52, por favor. El Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. La bendita y santa palabra del Señor dice así. El título dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amado Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor, que sea una palabra, Padre, que traiga renuevo a nuestro corazón, Señor, confianza y fortaleza, Padre, esa paz que solo tú sabes dar, Señor. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias, Señor. Amén. 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 Muy bien. Antes de desglosar un poco este pasaje, vamos a ver un acontecimiento que sucedió antes de que
el Señor enviara a los discípulos a embarcarse hacia Bethsaida. Y anteriormente a este acontecimiento sucedió lo que era la multiplicación de los panes y los peces. El Señor tuvo misericordia de todo un pueblo, de toda una cantidad, una multitud de personas que estaban como ovejas que no tenían pastor, desorientadas como somos todas las ovejas, ¿no? Esa es una característica de las ovejas y vemos que siempre el Señor, a través de las Escrituras en el Nuevo Testamento, siempre compara a sus hijos con las ovejas, ¿ya? Entonces, así mismo nos vio el Señor, así mismo vio el Señor esa gran multitud, esa cantidad de gente como ovejas sin pastor, que no tenían para dónde ir, y después de un gran tiempo de enseñarles, un tiempo de calidad que pasó con todas estas personas, enseñándoles la palabra, guiándolos, instruyéndolos, la gente no se quería ir. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo ese pan espiritual. Pero el Señor también, en su misericordia, y como no se entiende en nuestra humanidad, Él sabía por qué no se querían ir, porque también tenían una necesidad, y era la necesidad física. Entonces, ¿qué hizo Él? Multiplicó los panes y los peces, 5 panes y 5 peces, 5 panes y 2 peces, para dar la alimentación a una gran cantidad de personas, más de 5,000 personas. Dice que es más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y además, al final, recogieron lo que sobraba en cestas. Entonces vemos que el Señor se revela no solo como ese pan de vida, sino que con Él hay abundancia, nunca vemos escasez. Y lo hemos visto en este tiempo, queridos hermanos, este tiempo donde hemos pasado de cuarentena. En algún momento le comentaba yo a mi esposo, en tantos años, gloria a Dios, nunca nos ha faltado nada, pero hoy en día hemos visto sobreabundante para nosotros, y esa sobreabundancia ha dado para que compartamos también con nuestros hermanos en la congregación y personas necesitadas también. Y gloria a Dios que no nos ha faltado, sino que en medio aparentemente de la escasez, porque muchas personas han perdido trabajos, muchas personas han pasado necesidad, gloria a Dios, no ha faltado nada, ha sobreabundado la gracia del Señor y la provisión de parte de Él. Amén. Amén, muy bien. Así que, venido después de este acontecimiento de la multiplicación de los panes y los peces, enseguida, dice la palabra aquí en el versículo 45, dice, enseguida hizo subir a los discípulos a una barca y los envió adelante de él hacia Bethsaida. Era necesario, y parte de esta introducción que estoy haciendo, era necesario que los discípulos estuvieran un poco apartados, ¿no? Porque necesitaban continuar con la labor que les estaba siendo encomendada, ¿no? De pasar al otro lado del lago y continuar con la labor de llevar la palabra, de continuar la misión con el Señor. Pero también las multitudes necesitaban ir a sus casas. ¿Para qué necesitaban ir a sus casas? A meditar en la palabra del Señor, en lo que el Señor les había enseñado, y que meditaran también en ese milagro que habían visto. Entonces aquí hay digámoslo así, un question mark, ¿no? Una pregunta. ¿Has meditado durante la semana en aquella palabra que recibiste el día domingo? ¿Has meditado en la palabra que se te ha sido entregada, que se te ha sido compartida durante la semana? Porque no podemos simplemente recibir la palabra. ¡Ay, qué linda la prédica! ¡Qué bonita! ¡Qué edificante! ¡Cómo llena! ¡Cómo refresca! ¿Y el lunes de qué fue que se habló? No podemos hacer así. Tenemos que tomar apuntes, y en este momento yo los invito, queridos hermanos, a que tomen sus apuntes, anoten allí los versículos para que después podamos en casa hacer un análisis más profundo y recordar todo aquellos reflexiones,
los pasajes que hemos leído, los podamos meditar más a profundidad, pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que nos revele su palabra, así como dijo Pablo, ¿no? El evangelio que yo sé no me lo reveló carne ni sangre, sino que fue revelado por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Pedirle a nuestro Espíritu Santo de Dios que sea Él el que nos revela la palabra, porque esa palabra revelada queda estampada en el corazón y queda entendida mucho más fácil, se discierne, se desmenuza, se percibe, se siente con más profundidad. Amén. Así que envió a los discípulos, la gente la despachó para la casa, aunque no se querían ir. Como siempre queremos demandar más del Señor, porque el Señor nos da y nos da sobreabundancia, y no solamente el pan espiritual, sino el pan material, pero demandamos más de Él. Siempre demandamos más del Señor. Pero ¿qué le entregamos nosotros al Señor? ¿Qué le entregamos nosotros al Señor? Para que lo reflexionemos. Así que el maestro acababa de entregar una porción de la palabra para todos, incluidos los discípulos. Habían tenido un tiempo de refrigerio con él, una enseñanza, me imagino, hermosa, pero era necesario que ellos partieran al otro lado del mar, del lago de Galilea, pero ahora iban solos en una barca y con un viento contrario, y ellos espantados gritan que ven un fantasma. Pero el Señor siempre está allí atento a nuestras necesidades y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis, no temáis. Y de eso se trata esta prédica, esta compartir el día de hoy. Así se llama esta prédica que les traigo el día de hoy. Una palabra que el Señor me ha ministrado mucho durante la semana y dice: ten ánimo, no temas, dice el Señor. Esa es la palabra para hoy. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué vamos a compartir el día domingo durante la predicación? Y no es una palabra tomada porque sí, sino que son palabras que el Señor le muestra a uno durante la semana, y muchas veces por las situaciones que están ocurriendo, por cuando habla uno con los hermanos o cuando habla uno con personas en diferentes áreas, ¿no? Y entonces uno va recopilando y el Señor le va mostrando a uno, mira, tienes que hablar de ánimo. Y eso era lo que el Señor me ministraba esta semana. Ánimo, hay que darle ánimo a las personas, hay que darle ánimo a los hermanos, que tomemos fuerza en el Señor, que tomemos que seamos renovados en la fe en el Señor. El Señor siempre está ahí y nos da ánimo, y no debemos tener ningún temor, porque en el amor del Señor no hay temor. Amén. Muy bien. Vamos a leer versículo 45 y 46. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? A orar. Se fue al monte a orar. Esa era la principal y lo principal y lo más importante para nuestro Señor Jesucristo, la oración. Y resulta que el Señor Jesucristo es nuestro intercesor, y lo vamos a ver a lo largo de este pasaje. Es nuestro intercesor. Él intercede para preservar a su pueblo, librándonos del pecado, guardándonos en el amor de Dios, y que no permita que no haya nada que nos haga daño, que no permita que nada nos atemorice, que no hayan señalamientos de parte de Satanás. Él ora por nosotros como oró por Pedro. ¿Recuerdan aquel pasaje en Lucas 23, 31 y 32? Que le dice a Pedrito, ¿no? Ese personaje tan especial que muchos nos identificamos con él, con su discípulo Pedro. Y dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Mire lo lindo del Señor, cómo intercede por nosotros al Padre, cómo intercede por nosotros, cómo ruega al Señor para que nuestra fe no falte. Y de eso se trata este pasaje, ¿no?
que nuestra fe no falte, que no desmayemos, que cobremos fuerzas en el Señor, que haya ese refresco espiritual en nosotros, sabiendo que el Señor siempre está allí atento a todas nuestras necesidades y que Él está intercediendo por nosotros. Manda a sus discípulos adelante, ¿no? Mire que dice, enseguida hizo. Ese enseguida nos da como una connotación que fue algo como un poco a prisa, ¿no? Entonces dice, enseguida los hizo subir a la barca. ¿Por qué? Porque primeramente Él da dirección, les dijo cómo debían irse. Les dijo, vayan, súbanse a la barca y van hacia Betsaida. Quizás algunos de ellos pudieron haber dicho, bueno, ¿por qué nos hace ir por el lago, atravesar el mar? Si ya está empezando a entrar la noche, podríamos irnos por tierra. Pero bueno, era el maestro el que estaba dando la dirección. Entonces, mientras sea el Señor Jesús el que nos dé la dirección, no importa los obstáculos que nos vengan, no importa qué tan oscura pueda estar el camino, pero el Señor es el que está en control de todo. Él es el que está en control de todo. Y lo que tenemos que rescatar aquí fue que sus discípulos no dijeron nada, simplemente obedecieron. Y así tenemos que ser nosotros. Mientras el Señor Jesús sea el que esté dando la dirección, tenemos que obedecer. Amén. Cabe por demás decir que debemos aprender a depender de Dios en oración, para que podamos tener dirección en todo lo que hacemos y que en todo lo que hagamos sea para darle la gloria al Señor. No para vanagloria propia, sino para darle la gloria al Señor, para testificar de Él. Amén. Amén. Ahora sí, ¿por qué dice que enseguida los envió a entrar en la barca, así como un poco de prisa? Resulta que más adelante en el libro de Juan nos da un poco más de información acerca de lo que pasó en este acontecimiento, ¿no? Y es que como hubo esa multiplicación de los panes y los peces, la gente como que la gente lo quería proclamar a él como rey, ¿no? Más que todo como para sublevarse, esa es la palabra, para sublevarse y levantarse en contra del imperio romano. Y quizás algunos de sus discípulos quisieron como contagiarse de ese ambiente de sublevación. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Queridos amigos, se me van. Ustedes no van a tener ninguna influencia de ninguna de estas personas. Yo soy el que los protejo a ustedes. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Muchas veces nos aparta. Y eso es lo que ha hecho con nosotros como cristianos. Nos aparta del mundo. Nos aparta del mundo, ¿para qué? Para protegernos, para que no caigamos en tentación. Para que no caigamos en tentación. ¿Cuánto alivio nos trae? Mire que el Señor todavía estaba en tierra y estaba orando. Estaba orando y ya los había mandado a ellos en la barca. Iban solos. Cuánto alivio nos trae a nuestras vidas como creyente saber que no estamos solos, saber que en nuestro caminar cristiano hay muchas personas que están orando por nosotros. Y le doy gracias al Señor por aquellos intercesores, por aquellas personas de oración, esas personas que son fervientes en la oración y que oran por nosotros, que oran por sus pastores, porque no es fácil tampoco llevar la obra del Señor. Hay muchas satisfacciones, hay muchos momentos lindos, preciosos, pero es de mucho trabajo, de mucha entrega y también de momentos de tristeza, también de decaimiento, pero tenemos que seguir en la obra del Señor, a lo que el Señor nos ha llamado. Amén. E igualmente, así no seamos, por ejemplo, pastores, sino que seamos siervos. Todos somos siervos del Señor, porque el Señor nos ha encomendado una tarea y es llevar su evangelio. Y si llevamos el evangelio, pues somos siervos del Señor, le estamos sirviendo al Señor. Así que gracias a Dios por aquellas personas que oran, y tenemos que orar unos por otros. Y eso es lo que nos manda, ¿no? La palabra del Señor. Orad unos por otros. Tenemos que orar, apoyarnos en oración. El Señor como intercesor nuestro es escuchado. Es escuchado. Y la respuesta a la oración no es porque
nuestra oración sea muy larga o una oración muy elaborada, sino porque nuestras oraciones al Padre tienen que ser a través de del intercesor, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre cuando pedimos al Padre decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y así es. Tenemos que pedir al Padre, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro intercesor. Amén. Muy bien, vamos al versículo 47 y 48. Dice, al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El Señor Jesús conoce nuestra condición humana. Es repetitivo ver en la Escritura que Cristo conoce nuestra condición, por eso las buenas nuevas de hoy es que no debemos tener temor. Así nos dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Amén. Amén. Él lo ve todo, Él lo ve todo. Y Marcos, aquí en este pasaje, el evangelista Marcos nos dice que al llegar la noche los discípulos estaban en la barca en medio del mar. Y dice que Cristo estaba solo en la tierra, que Cristo estaba solo en tierra porque se había quedado orando. Dice, pero él viéndoles desde lo lejos, viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento los era contrario. Mire que aquí hay una descripción como que bien explícita, ¿no? Dice que el Señor estaba en tierra, estaba orando y que a lo lejos los vio, el viento era contrario, ¿cierto? Pero que ellos iban ya con fatiga. Mire lo lindo, este es como una descripción de lo que estaba pasando en ese momento. Aquí no se nos está diciendo qué tan radiante estaba la luna, que si el cielo estaba muy estrellado, si había montañas, que si el mar estaba con mucho oleaje. No nos está diciendo nada de eso. Nos está diciendo algo específico, y es que el Señor desde lejos veía a sus discípulos cómo estaban fatigados remando y que el viento estaba en contra. El Señor conoce nuestra condición. Y ese remar con gran fatiga, ¿qué quiere decir eso? El Señor ve que estamos cansados. El Señor ve que desmayamos, que nos fatigamos, que nos desanimamos, que muchas veces pasa así. Pasa nuestra vida cristiana y podemos estar no sé cuántos años, 20, 30, 40 años, inclusive los que apenas inician también en algún momento desfallecemos. En algún momento nos desanimamos, o porque nos dejamos influenciar de otras personas, o porque nos dejamos influenciar de las circunstancias, o muchas veces por muchas cosas que oímos, ¿no? Por los medios, por la televisión, o por personas que quieren llegar a desanimar también. Y escuchamos mucho, pero lo que menos escuchamos, lo más importante, al Señor cuando nos habla. Entonces, el Señor conoce esa condición humana de nosotros, que nos desanimamos. Entonces, dice que esa visión, no sé qué tanta visión podemos tener nosotros a lo lejos, quizás 5 o 6 kilómetros y más. Imaginémonos ese momento parados a la orilla de un lago y en la oscuridad. No creo que podamos ver, por muy buena visión que tengamos, no creo que en nuestra condición humana podamos ver muy lejos. Pero el Señor, que todo lo ve, que todo lo sabe, vio a lo lejos, en medio, en la mitad del lago, vio a sus discípulos ya cansados, ya cansados. Él ve el sufrimiento de su pueblo. Él ve el sufrimiento de su pueblo y viene en ayuda de ellos. Vamos por un momento, por favor, a Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Éxodo 3, versículos 7 al 10. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Y dice, dijo luego Jehová,
bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Amén. Amén. Vemos aquí cómo el Señor ilustra lo que pasa con su pueblo y actúa, ¿no? Y actúa para salvarlos. Actúa para salvarlos. Él mismo es el que viene en ayuda para ellos. Él es el que crea un plan estratégico. Es el mejor ¿cómo se dice? Estratega, ¿no? El mejor estratega, digámoslo así. El mejor estratega. El que todo lo planea, el que sabe, porque él tiene esa visión. Él es soberano y él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacer cada cosa. Él sabe cómo librar a sus hijos de la opresión. Él sabe cómo librar a sus hijos de ese momento de desmayo, de cansancio, de fatiga. Y nos dice aquí Marcos que cerca de la cuarta vigilia, o sea, la cuarta vigilia es a eso de las 3 de la madrugada. La cuarta vigilia es a eso ya de las 3 de la madrugada en adelante, como entre las 3 y las 6 de la madrugada. ¿Por qué va a esa hora? Esa hora es cuando más oscuro está, y dice que había oscuridad y los vientos eran contrarios. ¿Qué quiere decir esos vientos contrarios? Que hay fuerzas malignas en contra de los hijos. ¿Por qué a las 3 de la madrugada? ¿Por qué cuando a la cuarta vigilia las personas que están en los ministerios de oración e intercesión, que esto lo saben muy bien, las personas que están en ese ministerio saben muy bien que hay fuerzas malignas que se desatan a esa hora? Y esa hora es la hora donde la luz, que es el Señor Jesús, entra y rompe toda tiniebla. Dios siempre es más poderoso que el enemigo. Es más poderoso que el enemigo y siempre destrozará la oscuridad. Siempre la destrozará. No vino antes, tampoco fue después de esa hora, sino en esa hora precisa, en esa hora justa, la que la estimó conveniente. Dios sabe perfectamente cómo actuar y el momento justo para hacerlo. Él no tarda en ningún momento ni se complace en el sufrimiento de sus hijos, pero siempre nosotros tenemos que saber depender del Señor. Saber que el Señor siempre va a estar allí, por más cansados que nosotros nos sintamos, porque como humanos, obviamente, tenemos esos sentimientos, el Señor lo conoce, pero en nosotros está el mantener nuestro espíritu en esa comunicación, en esa unidad con el Señor, porque quizás la carne físicamente nos podamos cansar, pero que espiritualmente mantengamos conectados con el Señor, que Él es nuestro pan de vida. Asimismo, Él demanda confianza para nosotros, demanda confianza de nosotros. Dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Para qué quería adelantárseles? No quería adelantárseles, para que vieran, no, pues tan milagroso que es, mire su divinidad, no, pues Él es el maestro. No, no era para eso. Vino a adelantárseles mostrando que Él siempre está allí, que nuestra mirada siempre tiene que estar fija en el Señor, en el autor y consumador de la fe. Pero ellos gritaron, ¿qué gritaron ellos? Gritaron que era un fantasma. Gritaron que era un fantasma. Acababan de ver el milagro que había hecho de la multiplicación de los panes y los peces. Y en lugar de mantener la mirada fija en Él, lo que hicieron fue gritar que había un fantasma. Él no se adelantó para
mostrar su divinidad y cuán milagroso podría ser, sino para que tuvieran el gozo en medio de esa situación difícil que estaban viviendo. Y eso es lo que quiere el Señor para con nosotros en este momento y en todos los momentos, cuando pasamos por esos momentos de dificultad, cuando pasamos por esos momentos de desmayo, de cansancio, que nuestra mirada siempre esté puesta en Él y no desmayemos, que no desmayemos. Pablo decía, ¿no? El apóstol Pablo decía que siempre tenemos que pasar por tribulaciones. Es necesario que pasemos por tribulaciones. ¿Por qué? Porque no es porque Dios sea cruel y se complazca de que pasemos momentos difíciles, sino porque es a través de esos momentos de tribulación en que aprendemos quiénes somos nosotros y quién es nuestro Dios. Amén. Amén. Muy bien. Sigamos en el versículo 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Finalmente, la tercera razón para atender esta buena nueva es el ánimo, tener ánimo en el Señor. Que tengamos ánimo. Cuando dice ten ánimo es ten fe, no desfallezcas. Nuestra fe es la que tiene que mantenerse avivada en todo momento. Porque cuando nuestra fe falta, es como ese no creer, ¿no?, en el Señor. Es lo contrario a la fe, el no creer en el Señor. Y eso es lo que más le duele al Señor, que no creamos en Él. Entonces, cuando dice tened ánimo, Él que nos está diciendo, nos está fortaleciendo, nos está diciendo tened ánimo, aquí estoy. En el amor echa fuera todo temor. Así mismo pasó con Moisés en el desierto, ¿no? Luego de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y vamos por un momento a Éxodo 33, 13 y 14. Este es un pasaje muy lindo. Éxodo 33, 13 y 14. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué lindo el Señor. Ese pasaje me ministraba mucho, porque le decía: Señor, gracias, porque mientras esté tu presencia con nosotros, voy a tener reposo, voy a tener paz, voy a poder descansar, voy a tener la seguridad, Señor, de que nada me va a pasar, de que por más tribulaciones que pase, por más situaciones que pase, siempre voy a saber cómo enfrentarlas contigo, porque tú me traes paz, tú me traes descanso. Todas nuestras fatigas, todos nuestros sobresaltos, todas nuestras angustias son tenidas por menos al estar en la presencia del Señor. Y en eso debemos insistir. Tener una mayor conciencia de la permanencia de nuestro Señor con su pueblo. Él habita en medio de nosotros. Él habita en medio de nosotros. Y Él prometió nunca dejarnos, nunca desampararnos. Y en esa promesa tenemos que caminar. La presencia del Señor echa fuera todo temor. La presencia del Señor echa fuera todo temor. Él nos trae paz y nos trae descanso. La presencia del Señor echa fuera todo temor, y era ese temor, esa exclamación que ellos tuvieron, de haber visto aparentemente para ellos un fantasma.
es una, digámoslo así, es como una creencia arraigada en ellos, una creencia de la cultura que tenían los discípulos, ¿no? Que iban allí en la barca. Muchos pensaron que de pronto era un espectro o algo así, ¿no? Por eso gritaron que era un fantasma, alguien que venía a dañarlos. Tristemente, hoy en día, en pleno siglo XXI, algunos creyentes seguimos influenciados por diferentes tipos de culturas, ¿no? Quizás por aquellas culturas malignas que ven espantos por toda parte, en todo lo que el Señor ha creado, o en esa, o en esa cultura fatalista que solo quiere ver las cosas, que todo va de mal en peor, ¿no? Algunos creyentes somos arrastrados o son arrastrados por este tipo de influencias. Y mire, hoy día que el Señor nos ha dado esta oportunidad de poder compartir la palabra a través de los medios, y gloria a Dios, le damos gloria a Dios que el Evangelio ha podido ser difundido a través de estos medios y se están utilizando para que la palabra del Señor vaya hasta lo último de la tierra. Y confiamos en el Señor, y en nuestras oraciones está que se levanten más evangelistas, que se levanten más obreros para llevar a cabo la obra del Señor, que es compartir la palabra del Señor. Pero de igual manera, hay quienes también predican doctrinas que van en contra de la sana doctrina. Y muchos predicadores hoy en día, hay predicadores, los predicadores a través de estos medios estamos a la orden del día. Terminamos aquí, pasamos a otro y buscamos otro y nos la pasamos todo el día viendo prédicas de diferentes iglesias, diferentes denominaciones, y a veces ni sabemos quién es, pero la vemos, la escuchamos. Al final, ¿qué nos queda? No se nos queda nada. No se nos queda nada. Porque eso es como andar de un lado para otro, como decía, en algún momento decía mi abuelita, ¿no? Le decía a uno, pero usted anda como un judío errante, de casa en casa, y no sabe ni siquiera dónde habita. Entonces, nunca va a progresar. Nunca va a madurar espiritualmente. Eso es como cuando una persona cambia de iglesia a cada momento, ¿no? Aquí, allí, allá, nunca crece, siempre se va a quedar estancado, siempre se va a quedar estancado. Entonces, cuando tenemos que tener cuidado también, ¿qué es lo que vemos? ¿A quién escuchamos? Y si eso no es sana doctrina. La palabra del Señor es sencilla, la palabra del Señor es clara. Nosotros somos los que lo queremos complicar. Y muchas veces queremos entrar a esos estudios teóricos, que está muy bien que podamos aprender, está muy bien que podamos estudiar, capacitarnos, profundizar más en la palabra. Pero muchas veces queremos profundizar cuando ni siquiera hemos pasado por el primer nivel. Cuando ni siquiera el fundamento, que es la fe en el Señor, está arraigado en nosotros. Ni siquiera eso. Pero queremos salir con una cantidad de conocimientos que lo que hacen es confundirnos más. Hebreos 5, 11, 13 dice que somos tardos para oír, debiendo ser maestros. Hay muchas personas que podemos llevar tiempo en el Evangelio, pero no nos hemos afianzado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario volver a estudiar los rudimentos, volver a los fundamentos. Todo fundamento hay que repasarlo. Y este es un fundamento. Estar anclado en la roca que es Cristo. Estar anclado en la fe. Saber que nuestro Señor Jesucristo es el que intercede por nosotros. Es el que viene por nosotros en ayuda cuando pasamos una necesidad. Y que nuestra mirada tiene que estar en el autor y consumador de la fe. Que de ahí no nos podemos salir. Que de ahí no nos podemos salir. Entonces muchos, después de estar tanto tiempo en el Evangelio y ya pudiendo ser maestros, tenemos necesidad de leche, de lechita espiritual, ¿no? Y
Y cuando estamos todavía con esa leche espiritual, ¿qué quiere decir? Pues que no hemos madurado espiritualmente, que no hemos madurado en el Evangelio. Y tenemos es que procurar avanzar espiritualmente, pedirle al Señor que ensanche nuestros caminos espirituales. Como hizo Jabes, ¿no? Pedirle al Señor, ensancha mi camino espiritual, bendíceme, que tu mano me sostengas y que no me dejes caer en tentación. Algo simple, algo básico, pero no lo tenemos. Pero eso sí, queremos tener los mejores conocimientos, los conocimientos más profundos. Pero ¿y la fe? ¿Dónde está? Por eso es que nos atemorizamos cuando cualquiera sale con cualquier pensamiento, nos atemorizamos y ni siquiera sabemos exactamente en qué tiempo estamos. Y muy claramente dice el Señor en la palabra, no nos corresponde a nosotros saber los tiempos ni las sazones. Pero lo que sí nos corresponde es estar firmes en el Señor. Estar velando, estar orando. Sabiendo de que todo momento difícil que pueda pasar es tiempo de dolores. Habrán guerras, rumores de guerras. Se levantará reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos. Pero todo eso es tiempo de dolores. Y aún no ha llegado el fin. ¿Qué nos corresponde hacer? Estar anclados en la roca que es Cristo Jesús. De ahí no nos podemos mover. De ahí no nos podemos mover. Pase lo que pase, no nos podemos mover de ahí. El amor del Señor libera todos los temores. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres, tenemos que ser libres en el Señor. ¿Cómo podemos ser libres en el Señor? Dice, conoceréis la verdad. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque en Él tenemos que caminar. Él es el camino. En Él tenemos que caminar. Él es la verdad. ¿Para dónde más? ¿A quién más escuchamos? ¿A quién más escuchamos? Sino a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la vida. Él es el que nos trae ese renuevo. Esas fuentes de agua viva. Físicamente en algún momento tendremos que partir. Eso es una verdad evidente. Y tenemos que estar preparados para eso en cualquier momento. Pero que nuestro espíritu tenga vida eterna en Cristo Jesús. De eso es lo que nos tenemos que asegurar. Que cada día nos preocupemos más por el alimento espiritual, más no por el alimento que a bien perece, ¿no? Sino por el alimento que a vida eterna permanece. Así que para conocer la verdad y ser libre, pues tenemos que tener un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de quién es Él. Cuando yo me conocí con mi amado esposo, empezamos a llamarnos, me pidió el teléfono, me dio su teléfono, me pidió la dirección, me dio su dirección, empezamos a compartir qué le gustaba, qué me gustaba. Amén. Y empezamos a compartir y empezamos a conocernos, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que hacer con el Señor. Si yo conozco una persona hoy, pero no le pido el teléfono y después no tengo cómo llamarle, pues no voy a poder conocer nada acerca de esa otra persona. Entonces, tenemos que tener esa comunicación con el Señor y que esa presencia del Señor esté todo el tiempo y marcarle, él no tiene secretarios, gracias a Dios. El teléfono con él es directo. 33.3, clama a mí y yo te responderé. Esa es la línea directa al Señor. 33.3, Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos enseña todo. Pero tenemos que estar con Él, hablar con Él, pasar tiempo con Él. Escudriñar su palabra, leer su palabra. Entenderlo a Él, porque Él, les aseguro, que Él nos entiende perfectamente a nosotros. Lo estamos viendo aquí.
Él conoce nuestras condiciones. Él nos conoce perfectamente. Pero pregunta, ¿lo conocemos nosotros a Él? ¿Conocemos nosotros al Señor? ¿Sabemos qué demanda el Señor de nosotros? ¿Sabemos qué entristece el corazón de nuestro Señor? Le demandamos mucho al Señor. Le demandamos, le exigimos. Porque tenemos esa osadía, ¿no? De exigirle. Pero ¿y nosotros qué le entregamos a Él? El Señor demanda de nosotros entrega, fidelidad, amor. Demanda todo de nosotros. Obediencia, compromiso, dedicación. La vida del cristiano tiene que ser una vida de disciplina. Es una vida de no desmayar, es una vida de ser constantes en la fe en el Señor. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca y calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Cuando el Señor sube a la barca, les dice, soy yo, soy su maestro, el que está y estará siempre con ustedes. Hermanos, su vida no la dirige el azar. Su vida no está a la deriva ni es objeto de un capricho por cualquier cosa. Tu vida está asegurada y anclada en el Señor. El Señor es el que tiene el control de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras vidas. Él es el que tiene la autoridad para hacer callar el viento. Para que, como dice una de las canciones que ha sacado mi hijo, ¿no? Dice, aunque vengan las olas más grandes del mar, tú estás allí, Señor. Tú estás allí. Así los vientos sean adversos, así veamos el panorama más oscuro que podamos ver, el Señor está allí enfrente de nosotros, presto a ayudarnos, presto a decirnos, no temas, no tengas miedo, que yo estoy aquí contigo. Y subió el Señor a la barca. ¿Qué significa esa barca? La vida de cada uno de nosotros. Pregunta. ¿Ha subido el Señor a la barca de tu vida? ¿Está el Señor en tu barca? Cada uno de nosotros nos contestamos. Ahora, ¿quién dirige esa barca? Porque no se trata solamente de que se suba a la barca, pero también se trata de quién la dirige. Porque no es decirle, Señor, ven a mi vida, pero yo la dirijo. Es decirle, Señor, ven, súbete a mi barca, ven a mi vida y dirígela tú. Y yo voy para donde tú me lleves. Tú me direccionas, tú me guardas, tú me llevas, tú me proteges. Y solo a ti te escucho, Señor. Y solo a ti te escucho, Padre. Versículo 52 y ya para terminar. Dice, ¿por qué se maravillaban? Y dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué estaban endurecidos los corazones? Habían acabado de venir sus discípulos de ver un milagro, de haber recibido esa enseñanza que el Señor les había dado, de haber pasado un tiempo precioso escuchando al Señor todo lo que estaba enseñando. Y ver que multiplica 5 panes y 2 peces para miles de gente. Y aún ellos recogieron 12 cestas de todo lo que sobraba. No solamente de lo poco que había se multiplicó, sino que también sobró. Acababan de ver eso. Y sin embargo, espantados, gritaban fantasma y su corazón se turbó. Ya tenían el corazón endurecido. Si el Señor acababa de hacer un milagro, venía haciendo otro. En su confianza, ¿quién tenía que estar? ¿Dónde tenían que tener puestos los ojos? En el Señor. Y eso mismo pasa con nosotros. El Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por todos los siglos. Es el mismo.
Él no va a cambiar, sus atributos nunca cambian. Él es fiel, Él es verdadero. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nuestro corazón se endurece con la duda? ¿Por qué si el Señor, aún muchas veces, sin haberlo pedido, el Señor muchas veces ha venido en nuestro favor, al rescate de nosotros y nos ha librado de tantas situaciones? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué dudamos cuando tenemos otro momento de oscuridad? Otro momento de adversidad. Es necesario que pasemos las pruebas. Es necesario que pasemos esos tiempos. ¿Para qué? Para que realmente sepamos si estamos afianzados en el Señor. Mis queridos hermanos, esto no es una charla como cuando trabajábamos, ¿no? En la parte secular, cuando vivíamos en Colombia, mi esposo y yo. No se trata de una charla motivacional, ¿no? Esto no se trata de emociones, esto es de firmeza en el Señor. Esto es de confianza en el Señor. Ten ánimo, soy yo, no temas. Esto no lo dijo un discípulo, esto no lo dijo uno de los discípulos, esto lo dijo el Señor. Es el mismo Señor el que viene y te dice hoy, no temas, ten ánimo, esfuérzate, que yo estoy contigo. Hermanos, tenemos que cobrar fuerzas en el Señor. Tenemos que animarnos en el Señor. Por más duras que sean las situaciones, hay un largo camino que todavía nos espera. Y en ese largo camino tenemos que estar fortalecidos. Porque no solamente la fortaleza para nosotros, sino vean, para los que están a nuestro alrededor. Para nuestros hijos, para nuestros familiares. Tenemos que cobrar ánimo en el Señor. Ten ánimo, yo soy, no temas, dice el Señor. Oremos que Dios nos haga entender esta palabra, queridos hermanos. Que podamos recibirla de la mejor manera. Que más que querer profundizar en digámoslo así, en estudios teológicos, que están muy bien, mis queridos hermanos, en adquirir aquellos conocimientos que nos hagan ver como no, pues tan capacitados que estamos en la palabra, nunca perdamos los principios y los fundamentos, los rudimentos. Y entre esos rudimentos, entre esas bases, está la fe. Está la fe. Uno muchas veces le dice a la persona, hay que tener fe. No, sí, yo tengo mucha fe, La medida de nuestra fe solamente la sabe el Señor. Ni siquiera nosotros sabemos qué tanta fe tenemos. El único que la sabe es el Señor. Pero si nos creemos que tenemos mucha fe, esforcémonos por tener más. Esforcémonos por tener más. Y que nunca desfallezca, que nuestra fe nunca falte. Que nuestra fe nunca falte. Y tengamos presente que el Señor siempre ruega por nosotros. Ruega por sus hijos al Padre para que nuestra fe nunca falte. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Cierra sus ojos, por favor, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que nos has permitido. Señor, nuestra oración, Señor, es delante de ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, para que estemos anclados en la roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro corazón no sea endurecido, Señor, sino que tengamos ese corazón de carne, que cambies ese corazón de carne, de piedra por un corazón de carne, un corazón que sea sensible a tu palabra, Señor. Un corazón que pueda sentir como tú sientes, Padre. Que seamos sensibles a tu voz, Señor.
Que nuestros ojos estén puestos solamente en ti, en nuestro Señor Jesucristo, en el autor y consumador de la fe. Sabiendo, Padre, que tú nunca nos vas a dejar, que tú nunca nos vas a desamparar, Señor. Que cobremos ánimo en el Señor, que oremos unos por otros, que seamos benignos unos con otros, Señor. Que nuestros caminos espirituales se amplíen, Padre. Que siempre vayamos de tu mano, Señor. Que no permitas que caigamos en tentación, Señor. Y podamos recibir tu bendición. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Mis hermanos, cobremos ánimo en el Señor. Que el Señor encamine nuestros corazones al amor del Padre y a la paciencia de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero invitar al pastor para que nos comparta de los diezmos y las ofrendas. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí. Ok. Ups. Te lo recuerdo. Gracias. Damos gloria y honra al Señor. Qué bendición, qué palabra, hermanos, que ha compartido nuestra pastora dada por el Señor. Gloria al Señor por la vida de cada uno de nosotros y de nuestra amada pastora. Hermanos, me ha correspondido algo muy, muy importante y es la celebración también de los diezmos y las ofrendas. Yo quiero llevarlo rápidamente a 2 de Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, el diezmo y la ofrenda es un mandato que Dios ha dejado, pero es un principio bíblico, el cual rompe todas aquellas cosas que muchas veces nosotros como seres humanos nos cuesta. Nos cuesta mucho y muchas veces escuchamos e interpretamos cosas con un mal sentido. Es que allí piden, es que mucha plata. Mire que, querido hermano, mire lo que dice el Señor, que no demos con tristeza, porque si damos con tristeza no es lo que agrada al Señor. Y sabemos muy bien que los diezmos y las ofrendas son para la extensión del reino. Sabemos muy bien que el Señor ha dejado ese mandato y ese principio antes para que usted y yo seamos bendecidos. De las primicias, de lo que Dios nos da, de toda aquella abundancia, de todo lo que Dios nos permite, las primicias son para el Señor. Amén. Demos toda la gloria y la honra al Señor. Yo les invito para que podamos pasar y ofrendar. Y quiero también recordarle, querido hermano, que allí en su casa separe su diezmo y ya vendrá el tiempo donde vamos a poder nosotros compartir y traer los diezmos al alfolí. Amén. 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 Les invito para que pasemos a ofrendar. Padre, agradecidos con esta oportunidad, Señor, entendidos también de ese principio que tú nos has dejado. Señor, damos gracias por estas primicias. Damos gracias, Señor, por la extensión de tu reino. Señor, te pedimos que dirijas conforme a tu voluntad para que estos dineros, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, sean puestos, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú, Señor, instruyes para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús oramos, dándote gracias, Señor, en todo. Amén y amén. 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 Bueno. Queridos hermanos, damos la gloria y la honra al Señor. Anhelo en la voluntad divina
que tengamos una semana muy bendecida, que tengamos una semana conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Recuerde, querido hermano, nuestra cita el próximo jueves, 7 de la noche, donde estaremos también dándole la gloria y la honra al Señor. No se lo pierda. Y el próximo domingo, en celebración, 11 de la mañana. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga paz. Dios les bendiga. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. En tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre.